Hermanos, estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos leyendo el Éxodo, estamos viendo cómo bajo la instrucción de Moisés, los de la tribu de Leví mataron 3,000 hombres que no estaban con Yahvé. ¿Y qué significan las palabras de Moisés, hermano, ahí en Éxodo 32, 29? Por eso Él les da hoy la bendición. Hermano, la bendición sacerdotal en este momento pasa a los miembros de la tribu de Leví. Se da inicio al sacerdocio levítico, y es que antes la bendición sacerdotal pasaba usualmente de un padre de familia al hijo primogénito, y ese era un sacerdocio doméstico. En cada familia el padre era el sacerdote, pero ahora los sacerdotes vendrán solamente de la tribu de Leví, y específicamente los descendientes de Aarón estarían encargados del servicio del templo, y eso lo va a decir Números 18:1 en adelante, y esto es importante, hermano, para ir leyendo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Mira, hermano, cómo lo dice Números 18:1 y 2. Yahvé le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tu tribu contigo serán responsables del santuario. Tú y tus hijos contigo tendrán la responsabilidad del sacerdocio. También harás que participen en el culto los levitas. Son tus hermanos de la tribu de tu padre. Te ayudarán y te asistirán cuando tú y tus hijos tengan que servir en la tienda del testimonio. Palabra de Dios. Entonces, hermano, queda instituido el sacerdocio levítico. Los levitas serán los sacerdotes, y los levitas de la tribu de Aarón serán los sumos sacerdotes. Debido al pecado de idolatría, ahora hay más distancia todavía entre Dios y su pueblo. Ahora Dios ya no se relaciona con su pueblo directamente, sino que lo hace a través de Moisés, a través de la descendencia de Aarón, que son los sumos sacerdotes, y a través de los levitas, que son los sacerdotes. Y de último, la información llega al pueblo. Es que el pecado nos separa del amor de Dios, hermano. Nosotros ponemos una barrera, una pared tan grande, donde Dios ya no nos puede bendecir a nosotros. ¿Y qué sucede con esa alianza? Debido a ese pecado, ahí en Éxodo 34:1, hermano. Éxodo 34:1, ahí vamos a ver qué sucedió con esa alianza que se había hecho en el Sinaí. Yahvé dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra parecidas a las primeras, y yo escribiré las palabras que había en las primeras que tú rompiste. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las anteriores, como lo había ordenado Yahvé, y de madrugada subió al monte Sinaí llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Al momento, Moisés cayó al suelo de rodillas, adorando a Dios. Yahvé dijo: ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios, como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé, pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Observa lo que te ordeno en este día, y yo, por mi parte, arrojaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. No hagas ningún pacto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en una trampa para ti. Yahvé terminó diciendo a Moisés: pon por escrito estas palabras, pues este es el compromiso de la alianza que he pactado contigo y con los hijos de Israel. Estuvo ahí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las 2 tablas de las declaraciones divinas, donde estaban escritas las leyes de la alianza,
y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Palabra de Dios. Hermano, como tú te das cuenta, Dios ha renovado la alianza con su pueblo. Por instrucciones de Yahvé, Moisés labró 2 tablas similares a las primeras que Dios le había dado y que habían quedado rotas al romperse la alianza. Dios entonces escribió en estas nuevas tablas los mismos mandamientos que estaban en las primeras que Moisés había roto. Y es que Moisés subió un total de 9 veces ahí al monte Sinaí, incluyendo la primera vez cuando aún no había sido la liberación de los israelitas de Egipto. ¿Te recuerdas, hermano, que él había subido ahí a la zarza ardiente? Subió entonces un total de 9 veces ahí al monte Sinaí. La primera subida, ¿te recuerdas?, fue cuando estaba pastoreando el ganado de su suegro Jetro. Esa primera vez Dios se le mostró en una zarza ardiente, pidiéndoles que fuera a sacar a su pueblo de Egipto, y se le identificó como el gran yo soy. Eso, hermano, está en Éxodo 3, 1, 14, que leímos en una de las predicaciones anteriores, y le dijo: esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo venía preparando Moisés. Y en la segunda subida al monte, a los 40 días de la salida de Egipto, Moisés y los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, y Dios llamó a Moisés para que ascendiera. Se cumple la señal que le había dado de que un día volvería con los israelitas a este sitio. Y Moisés sube y Dios lo envía a los israelitas para preguntarles si están dispuestos a cumplir su alianza y a ser su pueblo. Moisés bajó del monte y los israelitas respondieron a una voz que harían todo lo que Dios les ordenara. Mira, hermano, lo que está ahí en Éxodo 19 del 1 al 8. Éxodo 19 del 1 al 8, mira cómo ese pueblo le decía a Moisés que estaban dispuestos a cumplir todo lo que Dios les decía. El mismo día en que empezaba el 3er mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon, y los israelitas establecieron su campamento frente al monte. Y Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas de águila para traerlos hacia mí. Ahora, pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les expuso todas esas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿qué pasó ahí? En la segunda subida, en la tercera subida, hermano, Moisés vuelve a subir para llevarle a Yahvé la respuesta de los israelitas. Y mientras él iba ascendiendo, Yahvé le explicó que vendría en una espesa nube y que regresara para preparar a la gente al encuentro con Dios, que sería en 3 días, pero que debía poner límites en el monte, que nadie podía traspasar, so pena de morir. Y hermano, eso está en Éxodo 19, 8 al 12. Y con ese texto, tú vas a ver la tercera subida al monte Sinaí, con esas instrucciones que Yahvé le va dando a Moisés para que se las dé a ese pueblo que se había comprometido a cumplir la alianza. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: yo vendré a ti en medio de una espesa nube,
para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Yahvé le dijo a Moisés: vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana, porque pasado mañana Yahvé bajará a vista de todos sobre el monte Sinaí. Señala al pueblo un límite alrededor del monte y diles que no traten de subir al monte o de alcanzarlo. Todo aquel que traspase el límite deberá morir. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, viendo cómo Moisés baja y sube del monte Sinaí con las instrucciones del Señor para ese pueblo que va a celebrar una alianza con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ahí con María Santísima, a los pies de la Trinidad, a los pies de Jesús. Sigamos meditando el rosario, sigamos meditando las Escrituras con los ojos de María Santísima, guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a meditar la historia de la salvación.